Y todavía hay alguna, y hasta ella se sonroja, que seguro lleva puesta esa misma braga roja. Que nadie me puede ver, que la gente me odia a muerte y se creen los caraotes que las uvas traen suerte. Si en el fondo hice un favor con todo lo que ha pasado, que esa noche con las uvas nadie se haya atragantado. Pero como es de justicia dar una explicación, ahora mismo está el tío dando su propia versión. Lo de que estaba borracho lo vamos a descartar, pues solo en Canal Sur va así el modesto Barragán. La verdad estaba hartito, en el curro puteado, mi mujer pide el divorcio y mi sueldo más recortado. Con el niño y me suspende y la niña un novio al día, pues encima dicen los jefes, en fin de año pa' Almería. ¿Quién carajo va en fin de año a Almería? Eso ya lo dijo Sócrates. Eso era pura maldad. Por eso mismo pensé, esta gente se van a enterar. Así razoné muy fácilmente. Este año termina en 5. Por eso a toda esta gente, por ahí mismo se la dijo. Puse los pros y los contras, los dos en la balanza, y saqué como conclusión, esta noche llegará mi venganza. Pero justo en ese momento muchas dudas me asaltaron y aparecieron sobre mi hombro el AE y el diablo malo. Manuel, por favor, no lo haga, ten un poco de compasión, deja que se vean las uvas y ya está. Pa' casa del tirón. Pues, tú no le hagas caso, escúchame de verdad, corre y aprieta ese botón, no vea que se va a liar. Hoy es noche de alegría y tiempo de disfrutar, y si todo sale bien, de ti se van a acordar. ¿Verdad? Manuel, tú no le hagas caso, tú lía todo este entuerto, que se van a acordar de ti, de tu madre y de todo tu Hoy la gente viste elegante y exquisita, e incluso algunos llevan puesta hasta una parita. Pues si llevan parita no lo vayan ni a pensar. Solo por vestir así se merecen esto y más. Manuel, por favor, no lo hagas. Si no te cuesta trabajo. Manuel, por favor, de verdad. Mándala al carajo. Finalmente pudo el diablo. A que no hay duda, ¿verdad? Claro. Pero me dijo otra cosa para darle más marda. Pues si ya está decidido, seguro que lo va a hacer. Y, pues para dar por culo a Cádiz, pon un anuncio de Jerez. Y no me pude contener, cogí y apreté el botón, haciendo este simple gesto con este dedo. ¡Cabrón! No tenía ganas, ¿eh? Esa palabra resonó en casi toda Andalucía y la gente la gritó desde Huelva hasta Almería. La cara que se le quedó a la familia de la pajarita. Con la uva casi una hora quitándole las pepitas. Y no lo niegues tú también, con la cara de tontito, medio orante con la uva, quitándole el pellejito. Tú tampoco lo escondas, que en tu casa se lió, y lo voy a relatar para que aquí se enteren todos. La primera mujer, lo que estaba por saltar, no sabía si este hombre lo vea todo a la mitad. Y por detrás de tu cuñado
cuñada metiendo el de María. Mari, el día que te casaste, hiciste una gran pamplina. Ahora el niño te decía, papá, corre por la 1. Y lo miraba mosqueado. Niño, vete a tomar por culo. Y tu suegro en el butacón ya nos dio el tonto la noche. Lo feliz que hubiera sido viendo la uva con la pedroche. Y tu suegra sentencia, le dice esto a tu mujer, si es que el pobre carajote, te lo dije, ¿lo ves? Y para rematar a tu cuñado con su gracia extraordinaria, no te preocupes, picha, ahora nos vamos para Canarias. Lo que hice no estuvo bien. Y esta noche la formé. ¿Y qué quiere que te diga? Como a gusto que me quedé. Así pasé al lado oscuro, en mí brotó la maldad. Y pensé en más programas para así sabotear. En Cádiz surgió la histeria. Este tío la va a liar. Seguro que mete anuncio con los premios, tú verás. Tranquilo que para el falla no tengo nada preparado. Y no seáis más carajotes. Si los premios ya están dados. Pero que tengan cuidado, lo digo los sevillanos. Verdad que estoy como loco porque salga ya un romano. Que no lo puedo ni ver. No vea la que le espera. Verá la que formaré recogiendo a la Macarena. Os vaya a hartar anuncio, escúchame que no es broma y por mi madre hasta meto la leche del Mercadona. Y con Juan y medio tú verás, en cuanto entre la llamada, le meto publicidad y mando al viejo pa' Chiclana. Pero viendo mis intenciones, ya no se fían de mí. Pues desde allí, en Canal Sur, me obligan a dimitir. Soy el as de los anuncios, vuela alta mi cotización y está loco por ficharme Onda Cádiz Televisión. Pero me gano la vía con mi estilo innovador, grabando bodas, bautizos y alguna que otra comunión. Y cuando tu suegra salga con su Pamela, vamos a arreglar. Pues justo en ese momento le meto publicidad. Y cuando tu cuñada salga de la amante del collar, pues justo en ese momento le meto publicidad. Y cuando tu cuñado salga con su chiste sin parar, pues justo en ese momento le meto publicidad. Y cuando tú mueves al montar, tú verás, pues justo en ese momento le meto publicidad. Te metes ya al aguantar. Ahora con un anuncio muestran su arrepentimiento, rodeados de carbón, y les pega más el cemento. Pues cogen y nos prometen una gala a celebrar. Y siempre con cachondeo, la copa nos quieren dar. Ojalá ya esto adrede, yo la pueda televisar, que cuando menos se lo espere, le meto publicidad. Era los dos palitos, hombre. Que cuando menos se lo espere, ¿o no? Le meto publicidad. Gracias.